El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenos días, bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa un poquito anticipándonos a una fiesta importante que viene, que es la fiesta de Lughnasadh o Lamas, como diferentes culturas lo refieren. Es interesante y he estado investigando acerca de esta festividad. Es en 15 días, 1 de agosto. Y de repente empiezo a ver que esta festividad es la festividad que está entre un solsticio y un equinoccio. Vamos a estar precisamente celebrando la primera cosecha del año. Es una fiesta agrícola, es una fiesta totalmente centrada en lo que es la fertilidad del mundo, de las cosechas. Obviamente todo esto en el hemisferio norte. Todo cambia en el hemisferio sur, totalmente a la inversa. Pero me llama la atención que el 1 de agosto se va a celebrar ahora el Día Mundial de la Alegría. También se celebra el Día Mundial de la Pachamama en algunas culturas andinas, además de que en otros días, en algunos otros lugares se festeja el Día de la Novia, especialmente en México y Estados Unidos, aunque tienen enfoques distintos. Esta festividad del Día de la Alegría fue instaurado en el 2010 por la iniciativa de un colombiano, Alfonso Becerra, durante un congreso de gestión cultural. Se celebra para reflexionar también la importancia de la alegría y el poder transformador en nuestras vidas. Se busca promover la felicidad y el bienestar, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Sí? Esto con respecto al Día Mundial de la Alegría. Pero también es el Día de la Pachamama, es el día de la celebración ancestral de las comunidades indígenas en Argentina, en los Andes, en toda esta parte se festeja el Día de la Pachamama y se realiza dentro de este ciclo de siembra y cosecha, agradeciendo a la tierra por todos los frutos y ofreciéndole ofrendas. Es lo mismo que Lughnasadh, ¿sí? El ritual incluye una corpachada, una sahumada, donde se depositan ofrendas y cavando en un pozo se va a enterrar esto a manera de símbolo de estar fertilizando esta fertilidad, cabe la redundancia, ¿sí? Entonces es muy interesante ver esto porque coincide totalmente con lo que es la festividad de Lughnasadh. Es esta fiesta de la primera cosecha del año y tiene un origen celta, ¿sí? Lughnasadh también se le conoce como Lamas en una tradición ya más cristianizada. Lughnasadh se llama así porque marca el comienzo de la temporada de cosechas y está orientado o tiene su nombre del dios Lugh, ¿sí? Lugh, que es el dios radiante, el dios solar, es como un equivalente a Apolo, pero este dios Lugh tenía una lanza mágica y era una lanza, la lanza de Lugh, decían que tenía el poder de que la lanzara como la lanzara, siempre iba a dar en el blanco, ¿sí? Pero con el tiempo esta fecha
empieza a cambiar su nombre y le empiezan a poner Lamas, ¿sí? Que significa el primer pan. Entonces, tiene algo que ver ya en una cristianización de la festividad, porque este primer pan, que se hablaba de una tradición agrícola pagana, pasa a ser el primer pan que se celebra en la misa, en la parte cristianizada. No importa, el chiste es que en todos lados esta parte se empieza a festejar con una simple intención, que es la cosecha de los granos. De repente, todas estas festividades se cargaban mucho a lo que era un tipo de grano, que era el trigo, porque obviamente en Europa, y viene esta festividad de Europa, todos se cargaban con esta parte del trigo. Sin embargo, en nuestro continente, en América, pues no había tanto el trigo, no hasta antes de la llegada de los españoles, pero siempre ha habido maíz. Y curiosamente, coinciden la cosecha del maíz y del trigo, de los granos, ¿sí? Por una condición genética, biológica de los granos, en fin, no es como que sea algo, sino tiene una respuesta biológica a esto, ¿sí? Pero toda esta festividad, esta simple celebración agrícola, ¿sí? De Lughnasadh Lammas, ¿sí? Tiene una profunda conexión entre lo humano y la tierra. Es esta relación que tenemos nosotros con la madre tierra, la Pachamama, la Gaia. Es esta relación de dependencia del hombre con el lugar que habita, con esta gran diosa madre que está conservándonos, que nos da vida y que simbólicamente, sí, está relacionada con este apapacho, este cobijo, esta fertilidad de madre, esta parte importantísima de este alimento sagrado que nos da. Lughnasadh, pues sí, deriva de este nombre del dios Lugh, deidad solar, asociado a las artes, a la sabiduría, a la guerra, a la justicia. Y esto hay que ser muy claro, porque nunca lo habíamos tocado, nunca nos habíamos profundizado tanto. Aunque lleva el nombre de Lugh, no es una celebración a honor a él, sino a su madre adoptiva Tailtiu, una diosa asociada con la tierra y a la agricultura. Y según la mitología irlandesa, Tailtiu murió para preparar la tierra para sembrarse, y Lugh instituyó unos juegos funerarios en memoria de ella, y esos juegos se llamaron los Oenech Tailten, que incluían competencias atléticas, ferias, banquetes, mercados. Era una gran feria, festejar con alegría, ¿sí? Esta parte de el honrar, ¿sí? El sacrificio de la diosa Tailtiu, ¿sí? Y que nos brindó esta fertilidad de la tierra. Lughnasadh marcaba el inicio de la recolección de los granos, especialmente del trigo y la cebada, en la parte europea, pero en la parte americana marca el momento, ¿sí? De la cosecha de lo que es el maíz. En este momento crucial para las sociedades agrícolas, ya que dependía totalmente el año de esta cosecha. O sea, los frutos, los tubérculos era importante, pero las comunidades agrícolas dependían principalmente del grano, ¿sí? Entonces, pues era importante el ver que se defendía constantemente esta celebración como una celebración que potencializaba o daba buen augurio de tener una buena cosecha, ¿sí? El éxito de esta cosecha iba a depender lo que era la supervivencia durante los meses de inviernos que se venían, ¿sí? Y de alguna manera, pues sí realizaban como esta parte, este símbolo de hacer las cosas, ¿sí? Todas las ofrendas que se hacían, pues tenían como símbolo el que dependían de esta
comunicación, de esta simbiosis entre la tierra, la agricultura y el hombre, ¿sí? Además de estas prácticas, de estos rituales, de estos juegos tahitianos, se refleja también esta dimensión lúdica, esta dimensión comunitaria, algo que no debemos de perder de vista. Esta parte de la cosecha es difícil entenderla aislado. La parte de la cosecha debería de incluir esta parte de comunidad. Somos comunidad, estamos dirigidos a vivir en comunidad, y es esta parte de la cosecha donde no importa tu ideología, no importa todo, todos necesitamos el grano para comer. Estos rituales, curiosamente, siempre se realizaban subiendo montañas, subiendo a sitios elevados, donde se encendían grandes hogueras, grandes fuegos, haciendo esta parte de celebración de fertilidad. Y era también muy común que se celebraran cierto tipo de bodas por la bendición de la fertilidad, ¿sí? Hay algunos sitios importantes que se han encontrado vestigios de estas celebraciones. Hay que entender que es muy complicado porque los celtas no dejaban como mucho monumento físico. Tenemos Stonehenge, todos estos dolmen, pero para esta celebración era difícil, pero se ha encontrado ciertos lugares que por medio de ciertas dataciones se encontraron como lugares de rituales comunitarios de muchas aldeas, como Knockaghin, ¿sí?, en Irlanda, o el Rock Patrick, que era un lugar donde se hacían grandes peregrinaciones a estos lugares para poder bendecir en una comunidad más extensa. Con el tiempo, todas estas peregrinaciones, todos estos lugares elevados, todas este tipo de festividades fueron absorbidas por la tradición cristiana. La tradición cristiana tenía esta práctica desde hace muchísimos siglos, de tratar de influir y cambiar y modificar las festividades paganas y volverlas cristianas, para que de esa manera la gente no perdiera esta ciclicidad, estos ciclos de festejo, pero ya tendiendo más a la idea de ganar adeptos para la parte del cristianismo. La festividad, de hecho, tiene un componente mágico, un componente impresionante, un componente que debemos de estar como muy atentos, ¿sí? Porque se creía que en esta época había los límites entre la parte espiritual y lo físico se hacía muy delgado, permitiendo la bendición de las cosechas, la aparición de presagios, donde las hierbas medicinales, las hierbas que tenían un propósito en específico, en esta temporada se consideraban especialmente poderosas y se utilizaban durante todo el año para las curaciones y rituales. De ahí, desde el día de San Juan, desde esta festividad, ¿sí?, se festeja esta parte de las hierbas, toda esta parte de agricultura, de la Pachamama, de la Gaia, de este poder de la tierra, está implícitamente puesto también en esta parte de la herbolaria, esta parte de fertilidad. Cuando se empieza a cristianizar la festividad de Lughnasadh, ¿sí?, de estos dioses se convierten en santos. Y con esta expansión del cristianismo a las Islas Británicas, pues muchas de estas festividades se fueron reinterpretando poco a poco para encajar en el nuevo modelo, en el nuevo marco religioso que era el cristianismo. Lughnasadh se empieza a transformar este nombre por Lammas, que en inglés antiguo se llamaba Alaf Mas, que significaba la misa del pan o el pan nuevo. En esta nueva versión se ofrecía el primer pan de la cosecha en las iglesias como la ofrenda del Dios
sustituyendo estos antiguos sacrificios a los dioses celta por este nuevo sacrificio, sí, a los altares cristianos. Esta práctica de subir a las montañas ha continuado hasta la fecha, pero ya de repente con una finalidad cristiana. Ya se empiezan a hacer, es la temporada de hacer peregrinaciones penitenciales, especialmente a lugares, a sitios como Roath Patrick en Irlanda, donde se dice que un santo ayunó y oró durante 40 días. Los juegos tailtianos, sí, que eran dedicados a la madre de Lugh, a la madre adoptiva de Lugh, sí, fueron perdiendo este sentido religioso y se fueron transformando en ferias rurales, en festividades locales con un aspecto social, pero no con el espíritu, el sentido pagano de lo espiritual y lo orgánico, ¿sí? La importancia de esta festividad en el mundo mágico, en el mundo esotérico, en el mundo neopagano actual, es que Lughnasadh ha sido revitalizado dentro de las tradiciones neopaganas y wiccanas como parte de la rueda del año, atendiendo al ritual que honra los ciclos estacionales. En este contexto, Lughnasadh significa el sacrificio del dios solar, que se entrega a la tierra para nutrir a la tierra, para dar frutos y entregar esta cosecha para la sobrevivencia de la especie humana. Esta generosidad de los dioses para que el hombre tenga, pues es contenida con los humanos que hacen estas ceremonias de agradecimiento y estas celebraciones de fertilidad. Para los practicantes esotéricos de Lughnasadh, este momento es el momento ideal para agradecer la abundancia, para meditar acerca de los frutos de lo que obtuve, para ver estos esfuerzos personales, estos esfuerzos comunes que hemos logrado hacer y preparar el espíritu para esta fase que va a empezar el declive hacia el equinoccio de otoño que vamos a tener para Mabón, y vamos a tener ya la celebración de las otras cosechas, cosecha de granos, cosecha de frutos rojos, cosecha de las hortalizas, ¿sí? Esta parte de los rituales, esta parte de agradecer, siempre ha llevado como un elemento práctico, un elemento demostrable. Y aquí es este pan, se va a hornear un pan ritual y se va a dar la bendición, no en el sentido cristiano de que Jesús se convierte en pan y en vino, sino es este pan ritual donde ofrecemos o entregamos este pan hecho con los primeros granos de la cosecha y que va a tener un poder mágico y una reflexión sobre estos ciclos, esta parte importantísima de saber dar y saber recibir. En la práctica mágica contemporánea, ¿sí?, se ha dicho que esta parte de Lughnasadh, de Lammas, es parte de analizar y madurar la proyección y la conexión con los arquetipos del sacrificio, con este renacimiento que es la fertilidad. Y esta figura de Lugh es altamente invocada en esta festividad como patrón de las artes y la excelencia personal. La figura de la Madre Tierra, de Taltiu, ¿sí?, de la Pachamama, de la Gaia, es también importante como la dadora de vida. Entonces hay esta relación simbiótica entre Lugh y la madre, ¿sí?, pero también hay esta relación también simbiótica del hombre con la tierra, del sol con la tierra, ¿sí? Entonces es importante ver que la figura de la madre se honra como dadora de vida, como fecunda, generadora de producto, como generadora de la subsistencia y la permanencia del hombre en la tierra, ¿sí? Lughnasadh
es una festividad profundamente enraizada en relación al ser humano y la naturaleza, que ha evolucionado a través de los siglos durante estas historias mitológicas, pasando por esta parte cristianizadora, entrando a una fase de neopaganismo, pero sobre todo vemos que tenemos ahora un trabajo muy importante de lo que son los frutos, lo que es los planes de trabajo, donde es la logística, donde es esta programación de vida, de proyectos y de rendimiento, de estructura, ¿sí? Para celebrar la generosidad de la tierra, tenemos que reconocer el valor del trabajo y prepararnos espiritualmente para estos nuevos ciclos de pérdida y renovación. En el mundo moderno, a menudo nos desconecta de estos ritmos naturales, ¿sí? Hace poco vi en una tienda y estaban vendiendo pan de muerto. Eso es romper con todos los ciclos, por Dios. No dejemos el pan tradicional de una época en su época correspondiente, ¿sí? Necesitamos esta oportunidad de reconectar con esta conexión sagrada, reconectar con lo que sembramos, con lo que cosechamos y finalmente transformamos. Porque Lughnasadh no se queda nada más en la cosecha, en recoger el grano. De nada sirve que yo recoja el grano, sino como ser humano aplico esta magia transformadora para este grano, traducirlo, ¿sí? Y transformarlo en un pan, traducirlo en miles de cosas que nos va a proveer de este alimento, de esta energía, de esta vitalidad de Dios, ¿sí? Entonces, entendamos que estos ciclos han sido importantes a través, desde que el hombre dejó de ser nómada y se volvió sedentario, desde que el hombre empezó a ver que podía generar él su propia riqueza en el entorno, que podía empezar a asentarse en un solo lugar, porque el ser nómada dejaban a muchos caídos en el camino, ¿sí? Entonces, por eso mismo esta festividad, y se me hace muy prudente el decir, es la festividad de la fertilidad del fruto, pero también el agradecer toda esta materia prima para transformarlo a beneficio, a la riqueza y la pervivencia del ser humano, ¿sí? El entender toda esta parte importante que estamos generando, ¿sí? Como seres humanos para el enriquecimiento de las festividades. ¿De qué me sirve entender todo esto? Es que tenemos que empezar a dar sentido a estas fiestas. Necesito empezar a darme cuenta. Yo una de las cosas que planteo en mis clases es procurar durante un tiempo sembrar, darnos a la tarea de hacer como un hobby, ¿sí? Yo se los propongo ahorita, quien quiera seguirlo, hágalo. Estamos un poquito fuera de tiempo, pero bueno, ahorita con esta cosecha, traten de conseguir grano fresco, ya sea grano de maíz o de trigo, ¿sí? Ahorita estos primeros granos, estos granos naturales, guárdenlos para que en el próximo febrero los siembren. Siembren estos granos, ¿sí? Como un símbolo de mis planes, mis proyectos, y cuídenlo durante todo un ciclo para poder que ustedes cosechen esas espigas de trigo o esas mazorcas de maíz y poder generar ustedes en un periodo, en un ciclo. Llegará un momento en que podrán hacer un pan, podrán hacer sus propias tortillas, lo que ustedes deseen, pero fíjense en la importancia. Cuando yo me reconecto con este proceso de yo sembrar mi trigo, yo sembrar mi maíz, y logro hacer toda esta magia transformadora, analícenlo por un momento. Si yo logro cuidar esas espigas, cuidar que no se acerquen los animales,
darle su agua, su alimento, su abono, cuando logre hacer ese pan, cuando logre transformar, ¿en cuánto dinero lo venderías? ¿En cuánto dinero podrías ofrecer ese pan, el cual tú formaste y sembraste esa semilla, cosechaste las espigas, moliste esos trigos para hacer la harina? ¿Sí? ¿En cuánto darías? ¿Cuánto costaría ese pan? ¿Sí? Seguramente no lo vas a vender y seguramente vas a querer comértelo tú porque tiene otro valor. Un valor: me costó trabajo, hice un esfuerzo, y vamos a aprender a valorar, no nada más el pan que compro en la panadería o que me puedo encontrar en la tiendita de la esquina. Esta parte de tener el conocimiento, aplicarlo, tener la paciencia, el reconectarme con la naturaleza, con esa satisfacción, decir, aquí están mis granos, puedo hacer mi pan con el grano que yo sembré, que yo coseché, que yo transformé, ¿sí? Ojalá que entendamos esto como una metáfora profunda de lo importante que es el volvernos a conectar con este mundo de lo sagrado, con este mundo de la naturaleza. Nos hace falta mucho. Hay personas que desdeñan mucho esta parte natural, ¿sí? Pues es natural, ¿para qué me voy a esforzar? Si yo puedo ir a la esquina y comprarlo muy barato, ¿sí? No es lo barato, es lo caro que nos está costando el no estar conectado con el mundo natural. Se los dejo de reflexión. Ojalá que pudieran compartir conmigo qué piensan acerca de esta parte, qué piensan acerca de la importancia de que el hombre tenga que aprender a reconectarse con la naturaleza, ¿sí? Les dejo un abrazo, nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Nos vemos, hasta la próxima.